Gobernador Rodrigo Mundaca, presidente del COREC. Bueno, y también aprovechar de saludar a Débora, a su derecha. Agradecer a todos los participantes del COREC por haberse reunido, haberse conectado a esta sesión, la última sesión del año 2022. Un día que nos coincide con un día con varios incendios forestales activos en la región, en ese sentido mucha preocupación al respecto, y dejo la palabra al presidente del COREC, el gobernador Rodrigo Mundaca, para que nos dé sus palabras de saludo. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Sin duda que hoy día el cambio climático es la amenaza más importante que enfrenta la humanidad. Y dicho eso en términos generales y en términos muy particulares, la región de Valparaíso, todo el panel intergubernamental de expertos de cambio climático y todos los análisis que se han hecho también señalan de que la región de Valparaíso de aquí al 2050 es la región que se va a ver más afectada precisamente por el cambio climático, en términos de provisión de bienes naturales comunes, en términos de provisión de suelo, en términos de biodiversidad, en términos de agua, etcétera. Dicho eso, Seremi, a nosotros nos gustaría básicamente señalar las iniciativas que hemos desarrollado en este último tiempo y cómo hemos contribuido a nivel regional y comunal en materia de combate al cambio climático, y solo quisiera hacer algunos enunciados para después poder avanzar en la agenda que está pensada para el día de hoy. No sé si le parece. Gobernador. Bien, en esa materia, en materia en que hemos contribuido a nivel regional y comunal para fortalecer la institucionalidad en torno al combate contra el cambio climático a nivel regional y comunal, nos parece importante aquí con Débora, que es la jefa de la DIPLAT, señalar la aprobación técnica de 7 programas de transferencia que van a entrar en vigor ahora, el primer trimestre del año que viene, del año 2023. En particular, la transferencia para la formación ciudadana en medio ambiente en la región de Valparaíso, un programa que va a ejecutar la Fundación Terram. La transferencia para la formación y asesoría ambiental a actores locales de la región de Valparaíso, que lo va a ejecutar la Universidad Católica de Valparaíso. El programa de transferencia para el fortalecimiento de capacidades para el acceso a justicia ambiental, un programa que va a ejecutar CIMA. Un programa de valorización y conservación de recursos naturales y culturales para el Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, zona núcleo de la Reserva de la Biosfera. Es un primer programa que lo va a ejecutar la CONAF. Y un segundo programa de educación y reforestación para adaptabilidad para el cambio climático en Isla de Pascua. Un programa de transferencia de tecnologías de información para pequeños y medianos agricultores de la región de Valparaíso que va a ejecutar CIREN. El programa de recambio de calefactores domiciliarios Quintero Puchuncaví, que ejecuta la seremía que usted conduce, Hernán, y también el programa de transferencia para el manejo eficiente del agua para hogares rurales en situación de pobreza y vulnerabilidad en un contexto de escasez hídrica en la región de Valparaíso, que va a ejecutar FOSIS. Y finalmente el programa que trabajamos junto al Ceremi Medio Ambiente, junto también a la UPLA y los profesionales de la UPLA, que tiene que ver con la adquisición de equipos de monitoreo de calidad del aire en Quintero y Puchuncaví, que en rigor significa levantar una red de sensores electroquímicos y cromatógrafos de gases para tener una red de medición público-público en materia de compuestos orgánicos volátiles que hoy día afectan a la población de Quintero y donde hoy día es muy importante dilucidar las responsabilidades reales. Ese es un proyecto de aproximadamente 800 millones de pesos. Usted me corrige, Seremi, es así, ¿no es cierto? Gobernador, 798 millones de pesos. Y que estamos, creo, ya en el acto licitatorio, ¿no? En la etapa final, ¿no? Sí, estamos en la etapa de llegada de los primeros equipos. Esperamos entre el 25 de diciembre y Año Nuevo tener acá los primeros equipos. Ya estamos también con la etapa de coordinación. Súper. Con los diferentes establecimientos educacionales. De hecho, el día 22 tenemos la reunión con los directores y la Universidad de Playa Ancha para coordinar el proceso de instalación de equipos y el proceso de capacitación también. Bueno, los proyectos que he señalado son alrededor de 8, y el monto de la inversión que hemos destinado como gobierno regional son un poco más de 6.000 millones de pesos en esta materia. Creo que a nivel de COREC también, durante el 2022 se han realizado 3 reuniones plenarias
y en la sesión de julio fue donde se realizó el hito, ¿no?, de traspaso de la presidencia del COREC de la DPR a la gobernación, al gobierno regional, y por tanto hoy día estamos en nuestra cuarta sesión. Pero también es importante destacar lo que hemos hecho en materia de proyectos concursables del 7%, la inversión de proyectos en el 7%, en particular en el ámbito ambiental. Nosotros cuando asumimos el año pasado, este fondo concursable era del 6%, ganamos un punto, este año fue del 7%, y estaban focalizados básicamente en deporte, cultura y seguridad ciudadana, y el año pasado hicimos una modificación al reglamento, e incorporamos también lo social y lo ambiental. En relación a la apertura de la nueva línea de financiamiento, me refiero a lo ambiental, con proyectos con tope de 6 millones cada proyecto, adjudicamos en este concurso del año 2022, adjudicamos 37 proyectos de la línea medio ambiente para la región de Valparaíso por un monto de 190 millones de pesos, que también están todos pensados precisamente en el combate contra el cambio climático. En materia de modificación y nueva estructura institucional, hemos creado una unidad de agua y medio ambiente dentro de la División de Planificación Territorial. Por tanto, ese es un compromiso de gobierno establecido en propuesta pública, formaba parte de nuestro programa de gobierno y ya lo hemos cumplido. Estamos también trabajando en la reapertura del Fondo de Innovación para la Competitividad, los FIC. En materia de fondos de innovación para la competitividad, este año habíamos destinado algo así como 3.300 millones de pesos. Creo que vamos a ejecutar algo así como 2.200 millones de pesos. Tenemos 9 proyectos de adjudicación directa y 8 proyectos que aprobamos que fueron de concursabilidad. Y en particular se han adjudicado 5 proyectos FIC en la línea de investigación, innovación, medio ambiente y adaptación al cambio climático. En esta materia, el día de ayer, creo que tú no estuviste el día de ayer, Hernán, pero estuvimos ayer en la inauguración del Fondo de Innovación para la Competitividad, un proyecto que va a ejecutar la Universidad de Valparaíso, que va a consistir básicamente en un modelo de gestión, fortalecimiento y apalancamiento de instrumentos de fomento en materia de innovación y en materia de competitividad con todos los gobiernos subnacionales de la región, es decir, con los 38 municipios. ¿Qué significa esto? Significa que la Universidad Católica de Valparaíso nos va a diagnosticar inicialmente el estado del arte en materia de innovación y competitividad que tiene cada municipio, y después va a formular un plan de intervención en materia de innovación y competitividad con acento en el ámbito ambiental a nivel de todos los municipios de la región de Valparaíso. Finalmente, estamos en el ámbito del trabajo también de la cooperación internacional, a propósito del proyecto AGID, que tiene que ver con seguridad y demanda hídrica. Y aquí estamos trabajando en un proyecto de mejoramiento del acceso al agua durante situaciones de emergencia en la provincia de San Antonio, un proyecto que es financiado por el Fondo de Adaptación al Cambio Climático y cuyo objetivo principal hoy día es mejorar la acumulación y entrega de agua a las comunidades en situación de emergencia. Finalmente, estamos trabajando en gestión de materia de residuos sólidos, en la formulación y financiamiento de proyectos asociados a la valorización de residuos sólidos domiciliarios, con el objeto de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, a propósito de las plantas de compostaje hoy día en Villa Alemana y Casablanca, y el centro de acopio de residuos reciclables en Quilpué, y el programa de compostaje también intradomiciliario. Y estamos también en el proceso de elaboración del Plan Regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, que es una prerrogativa y una facultad que tenemos como gobierno regional. Y finalmente estamos en la implementación de la política hídrica, aumentando los indicadores de saneamiento sanitario para evitar contaminación al medio ambiente y resguardar la salud, y la implementación también de la gobernanza hídrica. Todo esto que estoy señalando lo vamos a poner a disposición del conjunto del COREC para que todo el mundo esté familiarizado con lo que estamos haciendo y tengan la información en detalle de lo que está haciendo el gobierno regional en esta materia. Finalmente estamos identificando y protegiendo sitios de alto valor medioambiental. Estamos en una coordinación intersectorial con la comunidad para la elaboración del plan de gestión y la revisión periódica de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela en lo particular. Y en materia de ordenamiento territorial, estamos trabajando en la revisión de los proyectos SEA y en la participación en la evaluación y asesoría de los instrumentos de planificación territorial intercomunal y comunales. Todos estos proyectos que he señalado se los vamos a enviar para que todo el mundo esté informado de la materia, y creo, y con esto concluyo, de que desde el gobierno central, en particular desde la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, nos pidieron a nosotros como gobierno regional que nos pusiéramos al frente de los consejos de cuenca y que hiciéramos gestiones para que cada gobernador y gobernador regional del país
pusiera a disposición una cuenca para poder iniciar los procesos de pilotaje en materia de consejos de cuenca, donde no es la titularidad o no titularidad lo que inhibe la participación de las comunidades en materia de agua. Y hoy día ya tenemos 17 cuencas, todos los gobiernos regionales han puesto cuencas piloto para iniciar el manejo integrado, el manejo de cuencas de forma piloto, y vamos a ver qué resulta con aquello y si esto se puede transformar desde el punto de vista de ensayo y error en una práctica para todas las regiones del país. En eso estamos. Vamos a mandar el informe en detalle para que lo conozcan y queríamos partir de esta manera. Muchas gracias, Seremi. Gracias, gobernador. Su presentación nos demuestra la gran batería de proyectos ligados al cambio climático que hoy día se están implementando en la región de Valparaíso, en donde indudablemente el COREC va a ser una pieza clave para poder apoyar y facilitar este proceso que nos involucra a todos, desde poder hacer frente a lo que significa el cambio climático. Así que agradecer. Y como señalaba recién, acá el COREC es fundamental en esta tarea. A continuación corresponde pasar a revisar el acta de la última sesión realizada en el mes de septiembre. Para ello dejo a Rodrigo Solís con revisión del programa del día de hoy. Muchas gracias, señor Seremi, muchas gracias, señor gobernador, por sus palabras. Se les recuerda que durante la sesión mantengan siempre sus micrófonos apagados y sus celulares en silencio. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, levanten la mano que les permite la aplicación Zoom, y también se les recuerda que esta sesión es grabada con fines de transparencia. Se somete a revisión el acta de la última sesión, que fue realizada el 22 de septiembre del 2022, que fue enviada por correo electrónico el 13 de octubre del 2022, reenviada el 7 de diciembre del 2022 por esta Secretaría Técnica, de la cual se recibió solo una observación que ya fue subsanada. ¿Hay alguien que quiera hacer una observación al acta? Perfecto, si no hay manos levantadas, entonces el Pleno da por aprobada el acta de la tercera sesión del COREC realizada el 22 de septiembre del 2022. Para continuar con la minuta, doy el paso entonces, la presentación que lleva por título Política de Consejos de Cuenca, un avance hacia la gestión integrada de recursos hídricos. Expone Pilar Andrea Barría Sandoval, que es asesora de agua y gobernanza del Ministerio del Medio Ambiente, coordinadora de la mesa de asesores del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Pilar, el micrófono es suyo. Yo les recuerdo que les voy a ir dejando en el chat el formulario de inscripción para que marquen su asistencia al colegio. Hola, buenas tardes. Soy Raúl Díaz, yo trabajo junto con Pilar Barría y la verdad vengo aquí a excusarla porque ella tuvo un inconveniente de último minuto, se encuentra en terreno y tuvo problemas con No se escucha. Se escucha muy poco. Ya. Pilar no va a poder presentar hoy día, ya que tuvo un inconveniente de último minuto por un cambio en su vuelo. Y vengo a excusarla. Pero, ¿usted va a hacer la presentación o saltamos al siguiente? Se salta el siguiente punto, disculpa. Perfecto, entonces vamos a la siguiente presentación, que lleva por título Ley de Cambio Climático y Planes de Adaptación Comunales. Expone el señor Alexander Sánchez Huavi, director ejecutivo del Centro de Acción Climática, y lo acompaña el señor José Tomás Videla, líder de Planes de Adaptación Comunal. Por favor, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Primero que todo, quisiera extenderle un cordial saludo al señor Seremi Hernán Ramírez y también al señor gobernador que nos acompaña en esta sesión. Presentar las excusas de la persona que está
como integrante titular del COEC, que es el director alterno del Centro de Acción Climática, Ariel Muñoz, quien por razones de compromiso de agenda no pudo estar el día de hoy y nos solicitó a José Tomás y a mí hacer la presentación en su representación, si ustedes lo estiman a bien. Entonces, habiendo dicho eso, y honor al tiempo, voy a pasar a exponer en la presentación que trajimos para la ocasión. Voy a hacer brevemente una introducción al Centro de Acción Climática para aquellos que no los conocieran, para posteriormente darle la palabra a José Tomás y que pueda profundizar en el trabajo en materia de adaptación que se ha realizado con los municipios. ¿Se ve la pantalla ahí, cierto? Entiendo que sí. Sí, se ve la pantalla. Perfecto. Entonces, Centro de Acción Climática es un centro orientado a abordar la realidad regional de lo que implica la lucha contra el cambio climático, alojado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y fundado el año pasado. Tenemos ya un par de años de existencia oficialmente dentro de la universidad, y el centro está orientado a impulsar acciones climáticas que contribuyan a la resiliencia y la mitigación, tanto de la región de Valparaíso como a nivel nacional y también a nivel internacional. Para eso hay 3 áreas de trabajo. La primera es investigación en materia de cambio climático, dentro de lo cual destaca el profesor Ariel Muñoz, con las contribuciones que ha realizado, tanto en materia de apicultura, de sequía, soluciones de base natural y tantas otras áreas. Además también de apoyo en lo que es educación y divulgación, y también en materia de elaboración de políticas públicas que tengan que ver con cambio climático. Solamente a modo de ejemplo, en materia de investigación está este proyecto que les comentaba. De hecho, son un par de proyectos que tiene el doctor Ariel Muñoz, que tiene que ver con la interacción entre apicultura, sequía y cambio climático. Además, también tenemos estudios que tienen que ver con la cuenca del agua de Putaendo y la caracterización hidrosocial de la misma, y también los estudios que tienen que ver con la cadena de valor de hidrógeno verde. Esos son algunos de los temas. Hemos también hecho ya 2 versiones de un diplomado en acción climática para docentes y educadores ambientales, dentro de lo cual hemos realizado formación de distintos activistas y también docentes del sistema escolar. Hemos también satisfactoriamente apoyado al Ministerio de Educación en la creación del módulo de ambiente y sostenibilidad de la asignatura Ciencias para la Ciudadanía, lo que se va a oficializar durante el año 2023. Está realizado ya el material curricular y piloteado en varias escuelas de la región. Asimismo, hemos participado de un montón de discusión adentro del Congreso Nacional que tiene que ver con distintos proyectos de ley, 2 de ellos, las cuales ya son leyes de la República, la ley de cambio climático y también la ley de biocombustibles sólidos. Por último, también comentar que en materia de calidad del aire tenemos un trabajo muy fuerte en alianza con la Fundación Horizonte Ciudadano, y tenemos la red de calidad del aire ciudadana más grande de Latinoamérica, con presencia en 11 países de Latinoamérica y 42 municipios, en los cuales hay una triple alianza entre comunidad educativa, es decir, padres, apoderados, docentes del sistema escolar y estudiantes, en alianza con 14 universidades de Latinoamérica que hacen el procesamiento de los datos, y por supuesto alianza con gobiernos locales para poder implementar acciones que impliquen una mejora, acciones locales que impliquen una mejora en materia de calidad del aire para poder observarlo, y todo esto orientado a los grupos vulnerables que son de la primera infancia. Entonces, en materia de cambio climático, a nosotros, teniendo en cuenta la realidad regional que vivimos desde el día de hoy, con varios focos de incendio, uno en Santo Domingo y varios otros que están todavía activos en este momento en la región, el referente también que nos preocupa en materia de cambio climático tiene que ver con el corte de servicios básicos. En el caso de, por ejemplo, de Argentina, cerca de 1 millón de personas se quedaron sin luz en enero de este año, precisamente por una ola de calor que implicó el corte de suministro de servicios. Entonces, el Centro de Acción Climática además también ha hecho un trabajo con distintas empresas de servicios básicos, la multinacional portuaria SAAM, Silquinta, y también estamos trabajando con ESVAL, en torno a aumentar la resiliencia de las empresas para evitar que los eventos extremos del cambio climático impliquen un corte de servicio que afecte a la población. Para esto hay una metodología de calificación de riesgo que ha sido desarrollada y que nosotros ayudamos a la empresa para poder implementar. Y lo que ocurre el día de hoy, especialmente en materia de transmisión eléctrica y especialmente también en materia de servicios sanitarios, es que existe el modelo
de la empresa que se basa en una empresa modelo ideal y que el día de hoy en realidad no es una empresa resiliente. Y por eso con el Centro de Acción Climática y en alianza con la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, estamos creando un nuevo tipo de acuerdo de producción, que no es un acuerdo de producción limpia, sino que es un acuerdo de producción resiliente, para que se puedan financiar las inversiones que tienen que realizar estas empresas para evitar el corte de suministro hacia la población. Habiendo dicho eso, y habiendo realizado un panorama general de lo que realiza el centro, ahora me gustaría darle la palabra a José Tomás para que nos pueda explicar en detalle el trabajo que ha realizado el Centro de Acción Climática en torno al apoyo de los municipios para la elaboración de los planes de acción comunal contra el cambio climático, que son obligatorios en la Ley de Cambio Climático. Así que, José Tomás, la palabra es tuya. Gracias, Alex. Buenas tardes. No sé si me confirman que me escuchan. Bien. Voy a dar cuenta, como decía Alex, de cómo hemos trabajado estos planes, en particular con los municipios de Valparaíso y Viña del Mar. Eso ya ha sido, digamos, un elemento positivo de juntar ambas comunas, al menos los equipos de SECPLA y de Medio Ambiente, para no solo hacer un diagnóstico participativo del riesgo climático, sino también propuestas de soluciones en conjunto, dado que es un territorio que comparte muchos elementos. Siguiente, por favor, Alex. En resumen, que exige la ley marco para los gobiernos locales, en su artículo 12, aquí simplemente resumiendo, su artículo 12, donde fija el desarrollo e implementación de los planes de acción comunal. Hay 4 elementos destacados. Uno, que hay que hacer un análisis de vulnerabilidad y de potenciales impactos, es decir, tener un diagnóstico del riesgo climático, ¿no? Y a partir de ahí, de un buen diagnóstico, tener buenas soluciones, en particular medidas de adaptación y de mitigación, y también sus fuentes de financiamiento, con una descripción detallada de las medidas, responsabilidad y otro elemento, y muy importante, que es clave en nuestra experiencia, es tener un sistema de monitoreo, reporte y verificación de los planes, en particular de sus medidas de adaptación y mitigación. Siguiente. Si queremos ver el detalle de ese artículo, aquí está, digamos, lo pueden revisar ciertamente en la biblioteca, pero ahí está esos 4 elementos, y muy importante, como se menciona al final, incorpora un desincentivo quizás a poder cumplir, o más bien un garrote para que los municipios cumplan dentro de los plazos que se establecen, poder implementar estos planes. A 3 años desde su publicación, es decir, desde junio, tienen que tener estos planes ya andando a nivel comunal, y muy importante que tiene que ser en coherencia con las otras herramientas que establece la ley, desde la estrategia climática a largo plazo, la NDC, los planes sectoriales, y muy importante la coherencia con los planes regionales que se deben desarrollar, y los planes de manejo de cuenca, etc. Siguiente. Entonces hay elementos complementarios que establece la ley para los gobiernos locales, como decía, a mano derecha, digamos, esta multa para aquellos que no los desarrollan estos planes en el plazo establecido. Y muy importante, no solo esta coherencia con la arquitectura institucional del cambio climático, sino también con otros elementos relevantes para los gobiernos locales en materia de planificación y de gestión. Con la nueva ley, digamos, que establece el SINAPRED, los municipios tienen que tener un departamento o alguien encargado de la gestión de riesgo de desastre, que no solo responda ante la emergencia, sino también tiene que tener un rol preventivo. Entonces la ley establece de que a ese desarrollo tiene que ser coherente con criterios de cambio climático. Y también muy importante, quizás aquí dentro de las conclusiones que hemos sacado, es que también los instrumentos de planificación territorial, en particular los planes reguladores, tienen que incorporar criterios de cambio climático durante el proceso de diseño, de actualización, ¿cierto? A través de la evaluación ambiental estratégica, tienen que incorporar el cambio climático en su actualización, ya lo que estamos explorando ahora con el municipio de Viña del Mar, por ejemplo. Siguiente. Y eso, como decía, está establecido en la ley en su artículo 42, la coherencia con la gestión de riesgo de desastre, y en el artículo 43 con los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? En breve, bueno, con una participación desde la universidad, en este caso la Universidad Católica del Paraíso, pero también en colaboración con otras universidades, desde el año 2008 que ya hicimos algunos proyectos. Nos acompaña, por ejemplo, Ana María Córdoba de la Universidad del Paraíso, que también colaboró
y así intentando apalancar no solo todo el capital humano que tenemos en la región, que es muy importante. Entonces, desde la academia, trabajar con los actores locales, en particular con los municipios y con participación de las comunidades. Algo que vamos a empezar a trabajar a partir de enero, por ejemplo, con Viña del Mar y también con Santo Domingo. Siguiente, por favor. Y también, dependiendo del diagnóstico, elementos complementarios, muy importante el apoyo a los gobiernos locales para poder comunicar esto a las comunidades, para dar cuenta de lo que están haciendo y también las comunidades sepan qué están haciendo los municipios al respecto. Capacitaciones también, el centro, como decía Alex, tiene un pilar importante en educación. Así que, en general, cada municipio es un mundo e intentamos cubrir las brechas que vamos detectando con ellos para avanzar en acción climática. Siguiente. ¿Cómo lo hemos hecho? Y aquí ya empiezo a la última diapo a cerrar. Ese proceso que establece la ley, algo que veníamos haciendo, donde primero tenemos que tener un buen diagnóstico, que sería ese componente en azul, arriba a la izquierda, una evaluación del riesgo climático. Eso lo establece la ley, y eso puede ser un aporte desde la academia, pero también, como decía, en colaboración con los gobiernos locales, que es lo que se va abajo en la imagen. Y una vez que tenemos ese diagnóstico, pasamos a definir medidas de adaptación, de mitigación, y a definir el plan de acción comunal. Y por último, muy importante, un sistema que permita monitorear y evaluar el plan de forma periódica, y también el seguimiento, no solo desde el municipio, sino desde las comunidades, de qué está haciendo el gobierno local en esa materia, y por eso hemos trabajado, como voy a mostrar al final, una plataforma para ver el monitoreo y evaluación de los planes. Siguiente. Eso desglosado por un poco más de detalle, si pasa. Toda una línea de trabajo académico, que sería la tercera fila, y de análisis detallado, desarrollo de medidas, pero siempre en colaboración participativa con el gobierno local y las comunidades, en particular a través de talleres que son vinculantes para nosotros. Y eso da paso, eso del lado de la adaptación, y por otro lado tenemos que incorporar la mitigación. Aún no está claro cómo hacer eso, ¿cierto? Ahí el Ministerio va a lanzar una guía el próximo año de cómo hacer los planes, pero nosotros hemos ido adelantando un poco el trabajo. Y eso da paso, si hace clic, a lo que hemos llamado un sistema de acción climática, es decir, más allá del plan, cómo el municipio trabaja esto como un sistema que puede alimentar no solo el plan, que es obligatorio, sino también la actualización de los IPT, de los PLADECO, de la gestión de riesgo de desastre que tienen que empezar a implementar, ¿no? Y cómo comunicar, cómo educar a la población, etc. Entonces lo hemos enfocado así. Un ejemplo desde el punto de vista más académico del análisis de riesgo, análisis detallado a nivel de manzana censal para el Gran Valparaíso, una población más o menos de 1 millón de personas, con casi 10.000 unidades que serían estas manzanas, y cómo podemos llegar para cada manzana a calcular el riesgo climático, por ejemplo, para calor extremo, como decía Alex, riesgo de incendios forestales, y eso podemos ir desglosándolo en todos los componentes que explican el riesgo climático, ¿no? Siguiente, y eso lo vamos trabajando con los municipios. Aquí algunas imágenes de este año. Todavía estamos con ciertas restricciones, haciendo talleres virtuales, usando la tecnología para ello, buscando soluciones con el equipo de los municipios. Si pasa, por favor. En este caso, como Valparaíso y Viña, vamos sistematizando eso en cartografía. Siguiente, y después las cartografías, en el caso del proyecto que teníamos con ambas comunas, ya presencialmente trabajar y empezar a definir mejor las medidas de adaptación. Este es un taller que hicimos en abril. Y finalmente, redactar un plan, que fue lo que le hemos entregado a los municipios, donde hay una coherencia entre la visión generada por los gobiernos locales. ¿Sigue pasando, por favor? Objetivos, y muy importante que esos objetivos sean coherentes con la estructura organizacional de los municipios, desde la planificación, la gestión ambiental, la nueva gestión del riesgo desde los gobiernos locales y la gobernanza. Siguiente. Y eso en coherencia con el análisis de vulnerabilidad, el diagnóstico, para proponer una serie de medidas que tienen que estar agrupadas en programa o estrategia, ¿ya? Estas medidas pueden ser de distinto tipo. Importante aquí
Y por eso lo relevante de hacer un buen diagnóstico es no caer en seleccionar medidas desde un catálogo que uno puede encontrar en muchas partes, sino cómo esa medida es coherente con un problema muy local, y con eso logramos no solo reducir el riesgo, sino también ser más costo eficiente con la inversión en esa medida. O sea, mejor diagnóstico, mejores medidas deberíamos tener. Un buen diagnóstico, una participación debería dar mejores resultados. Lo que hemos procurado con los municipios, y con esto estoy terminando, si puedes pasar, es que estas medidas, que pueden ser muchas en el territorio, por ejemplo, ahí a la izquierda, una serie de medidas que uno podría hacer, que son espacializables en el Gran Valparaíso, pero eso también puede abrumar a los gobiernos locales por dónde partir. Entonces lo que le hemos también armado, si va pasando, es que estas medidas, que pueden ser un poco más teóricas, agruparlas en anteproyectos, ¿ya? O en ideas de proyectos urbanos, donde se incorporan elementos de medidas de solución de base natural, con educación ambiental, con medidas preventivas, con planificación territorial, si va pasando, Alex, en una estructura que se pueda transformar, como decía, en un proyecto urbano, ¿no? Si pasas, por favor. Entonces, por ejemplo, le propusimos a Viña todo un manejo de la cuenca del estero de Reñaca, ¿no?, que atraviesa toda la comuna, y toca varios riesgos, marejadas, inundaciones, remoción en masa, incendios, y va también tocando las condiciones subyacentes del riesgo climático, que son la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad ambiental, etc. ¿Ya? Solo como ejemplo de cómo hacer la bajada desde medidas que pueden ser más teóricas a proyectos que sean pertinentes y viables a nivel local. Y por último, para hacer el monitoreo y verificación de estas medidas, es que estamos desarrollando, y probablemente tengamos lista ya durante el verano, una plataforma, se va pasando desde que llamamos PRAC por ahora, que ya la hemos estado piloteando en algunos procesos participativos. Aquí hay un diplomado con profesionales de la educación, y que permite apoyar este proceso desde el diagnóstico a la definición de medidas de adaptación y el monitoreo de estas medidas. Tener una plataforma que facilite esa gestión para los gobiernos locales, donde también hay muchas brechas, ¿no es cierto?, tecnológicas y también de capacidades, y la tecnología puede ayudar a facilitar como decía, este diagnóstico, la decisión y el monitoreo de las medidas. Porque eso, bueno, aquí hay algunas imágenes de cómo va quedando la plataforma. Y esperamos que en una próxima sesión mostrar ya la plataforma funcionando. Alex. Gracias, José Tomás. Por último, quisiéramos extenderle a todos y a todas las integrantes de este colegio una invitación para el día de mañana, que vamos a realizar en la Universidad Católica de Valparaíso, en el aulario de Ingeniería, un encuentro regional sobre acción climática. Vamos a hablar sobre el rol de la academia, de gobiernos locales y del sector privado. Yo sé que el señor Seremi no podía asistir por un compromiso previo, pero quisiéramos extender la invitación a todos aquellos integrantes del colegio que quisieran asistir, donde vamos a tener una mesa redonda y vamos a hablar también de las brechas que tienen los municipios en materia de cambio climático, brechas de financiamiento, técnicas y de implementación, además de comentarles qué es lo que va a realizar el Centro de Acción Climática el año 2023. Aquellos que quisieran inscribirse, vamos a dejar el formulario de inscripción en el chat, por si que tuvieran interés en sumarse a la actividad. Y habiendo dicho eso, y agradecerle el espacio al señor gobernador y al señor Seremi, damos por terminada nuestra presentación, así que quedamos atentos a consultas y dudas. Bueno, agradecer la presentación. Bueno, con respecto a lo que Alexis Sánchez señalaba, efectivamente, lamentablemente el día viernes no va a poder asistir, pero Alexis, vamos a enviar un saludo, como habíamos comprometido para el inicio de la actividad, y hacer extensiva la invitación a todos los miembros del colegio que puedan asistir a esta importante taller, seminario. Sí. Perfecto. Muchas gracias al Centro de Acción Climática por su presentación. Y ahora pasamos entonces a la siguiente exposición, titulada Experiencia en la elaboración de planes de acciones regionales de cambio climático y los desafíos que presenta la Ley Marco de Cambio Climático para los colegios. Expone Tomás Gómez Smulevics, creo que, no sé si lo dije bien, ahí me corrige después el colega, coordinador de planes de acción regionales de cambio climático y de la plataforma ARCLIM,
de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Tomás, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la oportunidad de presentar en esta reunión del COREC. Un saludo especial al gobernador, al CEREMI y a todas las autoridades presentes y a todas y todos los que nos acompañan también. Y por supuesto al equipo de José Tomás y Alex, que también conozco y hemos trabajado juntos. Voy a compartirles pantalla. Me dicen si es que se ve, entonces. Sí, perdón, creo que se me salió. Me sacó de la sesión. A ver, voy a intentar de nuevo. Me avisan si es que se ve. No se ve, dice que está en la función de compartir pantallas, pero no se alcanza a ver. Tomás dice que hagas doble clic. Sí, he tenido problemas últimamente para compartir por Zoom. Voy a Desde ver acá, si ahora. desde acá la plataforma está activada, así que no debería haber problema. Dice que no puede comenzar a compartir porque hay otra persona compartiendo. ¿Seré yo mismo? Ahí está. A ver. Tomás, si quieres, pues, por mientras, si es que no carga, envíamela y yo la proyecto desde acá. No, no, no. Más acá en la página de administrador aparece que estás compartiendo, así que tiene que ser algún problema desde allá. Estás siendo tú el único que está con la pantalla. Pero no es posible que otra persona comparta. Tomás, envíame la presentación y yo la proyecto desde acá. Acabo de enviar la presentación. Ahí está. Ahí sí. Bueno, sí, muchas gracias. Perdón esa demora.
Bueno, si pasa a la siguiente. Bueno, la primera diapositiva que les quería mostrar es un poco la cronología que hemos tenido sobre la elaboración de los PARC. Toda esta historia de la elaboración de los planes de acción regionales comenzó ya en el año 2019, en junio, perdón, del año 2019, con el lanzamiento de 4 planes de acción regionales en las regiones de Atacama, O'Higgins, Los Ríos, Los Lagos. Luego entonces hubo todo un proceso de elaboración de estos instrumentos durante el año 2020 sobre todo, y ya entonces para el año, para el año 2021, ¿cierto? Hubo un proceso de consulta ciudadana que culminó entonces en el año 2022, ya este año, ¿cierto? Con la respuesta que tuvimos de todos los comentarios que nos hizo llegar la ciudadanía con respecto a estos planes. Fue un proceso bien largo, los parques que estamos iniciando ahora esperamos que sean mucho más breves, ¿cierto? Más rápido en su ejecución. También en diciembre del año 2021 el gobierno regional de la Araucanía está financiando mediante un fondo de innovación para la competitividad la elaboración del parque de la Araucanía. En julio del año 2022 se lanza también los parques de Magallanes y Antofagasta financiados por fondos de la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus. Y en septiembre del año 2022, de este año, se lanza entonces la elaboración de los parques de Coquimbo y Aysén, financiados por fondos del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, a modo de resumen, tenemos 5 planes de acción regionales que se encuentran en una etapa de elaboración de su anteproyecto. No hay ninguno que esté en etapa de consulta ciudadana en este minuto, y están 4 ya, 3 en realidad en etapa de aprobación: Atacama, O'Higgins y Los Lagos, y Los Ríos ya está aprobado. Es el primer plan entonces regional aprobado. Si pasa a la siguiente, por favor. Aquí, bueno, esto es como una tabla, ¿cierto? Que ayuda a resumir en qué estado está cada uno de los planes de acción regionales que están actualmente en elaboración. Ahí vemos cómo Atacama, O'Higgins, Los Ríos, Los Lagos están ya en su proceso último de aprobación, ¿cierto? También Coquimbo y Aysén están siendo elaborados en este minuto. Lo mismo con Antofagasta y Magallanes, la Araucanía y la región metropolitana, ambos están siendo apoyados financieramente por el gobierno regional, y ambos están en etapa de elaboración. Sí, dame la siguiente nomás. En cuanto a los aspectos de gobernanza, tenemos este marco institucional de cambio climático dado por la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene aparejado ciertas obligaciones para las regiones en cuanto a la elaboración de instrumentos de gestión del cambio climático, como los planes de acción regionales de cambio climático. Entonces, si nos vamos al párrafo 3 de los instrumentos de gestión del cambio climático, en su artículo 11 se establece entonces la necesidad de elaborar planes de acción regionales de cambio climático, y en su artículo 12 la necesidad de elaborar planes de acción comunales de cambio climático. Por otro lado, la estrategia climática a largo plazo, que también es un instrumento que está dentro de la Ley Marco de Cambio Climático, establece, ¿cierto?, en sus objetivos número 1 de su componente de integración subnacional, el compromiso de desarrollar parques y planes de acción comunales que consideren, ¿cierto?, la visión de la estrategia climática a largo plazo. Entonces, cuando se hacen estos instrumentos, estamos también mirando a hacer la estrategia climática a largo plazo. La NDC, ¿cierto?, el compromiso internacional que adquiere Chile ante la comunidad internacional en materia de cambio climático, también establece un compromiso de adaptación, de elaborar, ¿cierto?, al menos 10 planes de acción regionales hacia el año 2025, y al año 2030, 16 de estos. Este plazo ha sido acotado, ¿cierto?, por la Ley Marco de Cambio Climático, como vamos a ver a continuación, que ya nos queda poco tiempo para tener todos los planes de acción regionales ya elaborados. También establece ciertos planes sectoriales de adaptación y de mitigación, que deben también los planes regionales mirar hacia esos planes sectoriales. Y finalmente los planes de acción regionales, que
Una parte importante de la elaboración de estos planes de acción regionales es mirar hacia los planes sectoriales y ver qué medidas de esos planes sectoriales hace sentido en la región para poder entonces tomarlo en consideración. Un aspecto importante que ayuda a elaborar estos planes de acción regional es el Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático, que también está establecida en la Ley Marco de Cambio Climático. Y dentro de este sistema nacional está, por supuesto, la plataforma de adaptación climática, que es el ARCLIM, que yo creo que muchos de acá y muchos de acá también han tenido la oportunidad de visitarlo y descargar su información. Un repositorio científico de cambio climático que va a agrupar entonces toda la investigación que exista desde distintas universidades sobre cambio climático, un sistema nacional de inventarios de gases de efecto invernadero que ya existe, un sistema nacional de prospectiva de gases de efecto invernadero, significa cuánto más gases de efecto invernadero vamos a emitir, y un sistema de certificación voluntaria. Dame la siguiente nomás. Para implementar la ley marco de cambio climático, la ley 21.455, se van a elaborar reglamentos que ya están en etapa de diseño y ahora ya van a pasar a una etapa de consulta ciudadana, ¿verdad? Dentro de todos los reglamentos que se van a realizar, ¿cierto? Existen reglamentos procedimentales en los cuales entonces se establece cuáles van a ser aquellas reglas para elaborar planes de acción regionales de cambio climático. Y en el caso de Valparaíso, por ejemplo, ustedes van a tener que tomar en consideración este reglamento para elaborar su plan. También establece, bueno, reglamentos para planes sectoriales y NDC y SLP. También existen los reglamentos orgánicos que definen entonces la conformación y funcionamiento de, por ejemplo, este comité. También un aspecto relevante para poder desarrollar los planes, porque es el COREC el responsable último, ¿cierto?, de elaborar e implementar los planes de acción regionales de cambio climático. Otro tema que es relativo también a las regiones son los reglamentos que tienen que ver con los sistemas de información, en donde se incluyen las normas de funcionamiento del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, y esto incluye ciertos inventarios regionales. Y lo otro, bueno, son reglamentos que competen a ministerios y más bien a nivel central, por eso están destacados ahí solamente aquellos reglamentos que tienen relación con las regiones. Sí, la siguiente. Si nos vamos a un zoom dentro del reglamento procedimental y vamos específicamente a los planes de acción regionales y a los planes comunales de cambio climático, verán entonces que dentro de los muchos aspectos que se incluye por supuesto los contenidos mínimos que deben tener estos planes, que es el contexto de cambio climático, sus proyecciones y posible impacto, una caracterización de la vulnerabilidad, un poco lo que hablaba también José Tomás en su exposición, ¿verdad? De determinar cuáles son aquellos lugares, cuáles son aquellas comunidades sociales y también ambientales que están más vulnerables ante el cambio climático. Este es un insumo que debe estar presente entonces en la elaboración del plan regional. Por supuesto, un inventario regional de emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos. Analizar los planes sectoriales de mitigación y adaptación y ver cuáles de esas medidas hacen sentido para esta región de Valparaíso. Y finalmente, identificar y priorizar medidas de mitigación y adaptación, que es, por supuesto, el aspecto más relevante de la elaboración de estos planes, teniendo en cuenta también el financiamiento regional, y es un aspecto que vamos a conversar más adelante. Y también, por supuesto, muy importante, indicadores de monitoreo, reporte y verificación para ver que se estén cumpliendo efectivamente con estas medidas. El responsable, como les adelantaba entonces, es el Comité Regional de Cambio Climático. Hay un plazo de 3 años desde la publicación de la Estrategia Climática a Largo Plazo. O sea, esto fue en noviembre del 2021, 22, 23, 24, noviembre de 2024. Este plan ya debiese estar, de acuerdo a la ley y al reglamento, elaborado en todas las regiones de Chile. Bueno, no me voy a detener en los planes de acción comunales porque José Tomás hizo ahí una gran síntesis de lo que viene incluido en la ley, así que, bueno, también va a ser responsabilidad de los municipios y desde ya, ¿cierto? Obviamente
sería muy importante que los comités regionales de cambio climático, liderados por el gobierno regional, al elaborar, ¿cierto?, estos planes regionales, pudieran incluir a las comunas, porque por ejemplo, temas como la caracterización de la vulnerabilidad podrían ser compartidos, ¿cierto?, a las comunas para que ellos también puedan avanzar, ¿cierto?, en la elaboración de sus planes. Si me dan la siguiente, por favor. Ese era el reglamento procedimental, el reglamento orgánico, que define entonces temas de institucional y de gobernanza de la gestión del cambio climático. Establece ciertas responsabilidades a nivel de la región. Me voy a detener en las responsabilidades principalmente de los gobiernos regionales, que preside el COREC, y rinde cuentas públicas sobre cambio climático ante el Consejo Regional en octubre de cada año. El Consejo Regional, por su parte, también aprueba los planes de acción regionales de cambio climático. O sea, una vez que todo el proceso está culminado, ya pasó por la consulta ciudadana, entonces también es necesario contar con la aprobación del Consejo Regional sobre este instrumento. También es importante, y nosotros lo mencionamos, que el Consejo Regional esté incluido, ¿cierto?, en etapas tempranas de la elaboración del PAR, para que luego, cuando tenga que aprobarlo, ya sea solamente un trámite. Emite informe en el marco del CEIA sobre la relación de proyectos y actividades y los PARC. Elaborar también planes regionales de ordenamiento territorial en concordancia con la estrategia climática a largo plazo y los planes sectoriales, es decir, un poco considerar el cambio climático en estos planes regionales de ordenamiento territorial, y participa en la elaboración de planes sectoriales también. En cuanto a los COREC, coordina la elaboración de los PARC, ya lo dijimos, y entrega directrices para integrar cambio climático en política pública regional. Identifica sinergias entre políticas nacionales e incentiva búsqueda de recursos regionales para medidas. Todo esto es importante hacerlo durante el proceso del PARC. Hay muchas medidas que tienen, la experiencia que hemos tenido en otras regiones, hay muchas medidas que tienen que ver con integrar cambio climático en otras políticas también. Eso, si me das la siguiente. No sé si hay consultas que podamos ir resolviendo ahora o mejor al final. Ahí ustedes me dicen. He visto algunos comentarios en el chat, pero ustedes me indican qué es mejor. Sí, si son preguntas, resolvámosla al tiro, si te parece bien. Sí, no, es que no la alcancé a leer en realidad, solo vi que había un comentario. A ver acá. Hola, Manuel. Tomás. Sí. Manuel, te la leo directamente. Okay. Respecto de una de las láminas que presentaste, en particular, donde además habla de los planes regionales y comunales y de los plazos asociados, de ahí surgen dos inquietudes. La primera, respecto a responsabilidad de plazos, ¿existe relación de dependencia entre ambos instrumentos y cómo se elaboran en paralelo? Y la segunda, si acaso, digamos, ¿qué opinan en general dentro de la comisión respecto de la capacidad técnica de los municipios para elaborar esos planes o ser contraparte técnica de ellos? Porque uno, si los encarga, igual está obligado a disponer de capacidades para recepcionar y orientar, digamos, el desarrollo. Eso. Sí, es muy buena tu pregunta, y creo que también de alguna forma este reglamento nos entrampa con sus plazos. Ojalá que nadie me esté escuchando acá. Y la idea es que los planes regionales, ¿cierto?, sean el paraguas de los planes comunales. Ese es como el ideal, ¿cierto? Pero, dados estos plazos, evidentemente las comunas van a tener que partir antes que esté listo el plan regional con la elaboración de sus planes comunales. Es por eso que estamos motivando, ¿cierto?, a los COREC para que puedan incluir dentro de su proceso de elaboración de plan regional a los municipios, para que los municipios participen, para que los municipios se capaciten, para que los municipios estén al tanto de este diagnóstico. Ustedes puedan compartir ese diagnóstico con los municipios para que también a ellos les sirva como base, ¿cierto?, para su propio estudio. Y lo demás que les compete es... perdón, ahí el micrófono...
Y si ustedes están acompañando a los municipios y comparten la información sobre vulnerabilidad, para ellos les va a ser mucho más fácil levantar su propio diagnóstico y por último también priorizar sus medidas, ¿cierto? Yo creo que las medidas es lo que más tienen claro en los municipios. Nosotros nos hemos dado hemos tenido reuniones con municipios de Antofagasta y tienen muchas medidas, ¿cierto? Que incluso ya están elaborando, que son de competencia municipal, que perfectamente tienen que ver con cambio climático también. Entonces, la respuesta ahí es, los plazos son acotados, estamos al tanto de que los municipios a veces no cuentan con esas capacidades y por eso estamos abriendo también una oficina dentro del Ministerio de Medio Ambiente que va a apoyar también a las comunas y estamos levantando recursos también para poder elaborar planes, ¿cierto? Municipales, comunales lo más rápido posible, ¿cierto? En concordancia ya sea con un instrumento de plan regional que ya esté listo, como en el caso de algunas regiones, o bien otras regiones que ya estén en su proceso de elaboración del parque, que también se sumen entonces los municipios a ese proceso, teniendo el objetivo de hacer su propio plan comunal. Entonces, es como, no sé si eso responde bien a la pregunta, porque en realidad lo que estamos haciendo ahora es como un control de daño, ¿cierto? Para que los municipios también puedan elaborar sus planes. Igual, igual me deja nervioso en el rol particular que tenemos dentro de desarrollo social, porque, digamos, yo en particular soy analista de inversión. Nuestro encargo es asegurar que el uso de recursos sea eficiente, tanto de nivel sectorial como del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y en ese sentido, por ejemplo, yo hace un tiempo recibí una iniciativa de CONAF que postulaba la elaboración de un plan para la comuna comunal provincial de Rapa Nui. Entonces, claro, ahí CONAF podría ser una buena contraparte técnica, pero el responsable es el municipio. Pero por otro lado, a nivel regional no disponemos aún del plan. Entonces aparecían de la lectura justamente del referente, digamos, legal de la ley, aparecían cosas que no conversaban mucho desde lo lógico. Y eso está observado y bueno, hay que darle forma a eso. Yo en su momento me contacté ahí para hacerles saber, digamos, a Medio Ambiente de que teníamos aquí, digamos, algo pendiente desde la guía, desde el apoyo a lo mejor a los municipios y también para darle forma, digamos, a la cosa más institucional de lo que es la postulación de recursos. Sí, bueno, el apoyo que ustedes puedan prestar es fundamental, diría yo. Y también diría que la región de Valparaíso tiene una gran oportunidad para hacer un ejemplo, ¿cierto?, de elaboración de estos planes, dado, ¿cierto?, la capacidad técnica que existe en la región, con las universidades, centros de investigación que existen, y también con el trabajo que ya han elaborado en comunas y también a nivel de del área metropolitana, ¿cierto? Hay estudios hace tiempo, ¿cierto?, en la región y, y diagnósticos hace tiempo sobre cambio climático. Yo creo que elaborar este plan de partida en Valparaíso, como mencionaba el gobernador, es fundamental, una región de las más afectadas por el cambio climático y las proyecciones de cambio climático indican que la situación no va a mejorar. Por lo tanto, yo creo que es una urgencia también poder tener este plan que al final orienta, ¿sí? Al final es eso. Puede ser que hay muchas iniciativas en curso que se insertan dentro del cambio climático y al final este plan lo que hace es organizar, orientar y ver cuáles son las prioridades que tienen las comunas y la región, dado este diagnóstico de vulnerabilidad, que insisto es muy, muy relevante. Los ejemplos que ponía José Tomás son súper importantes porque al final, y como tú decías también, Manuel, hay que optimizar el uso de los recursos y estos diagnósticos de vulnerabilidad tienden a eso, ¿cierto? A decir, bueno, ¿cuáles son las comunas que tienen más riesgo? ¿Cuál es la comunidad que tiene más riesgo? Ahí va entonces enfocada esta tal o cual medida. ¿Sí? Eso, pero hay un proceso de consulta ciudadana igual de los reglamentos que eventualmente podrían hacer modificar estos plazos. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. Sí, sí. Mira, quería comentar que, bueno, desde la Centro de Acción Climática
se nos pasó mencionarlo, pero también estamos iniciando un trabajo de actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y en esa línea, como desde la capacidad técnica que tú mencionabas, Tomás, desde las universidades también, hay total voluntad y capacidades para poder apoyar en los planes regionales y también en los planes de cuencas. Y hemos visto que en lo relativo a capacidad municipal, por lo menos en Viña y Valparaíso hay bastantes capacidades latentes, pero creemos que hay una brecha todavía que cubrir en materia de capacitación y dar herramientas, y sobre todo un desafío de coordinación interna. Entonces, en esa línea, mi pregunta es, ¿qué plan existe para poder, en el fondo, aprovechar las capacidades que ya están instaladas en el territorio para poder hacer uso de ellas? O sea, la primera parte de la pregunta, y la segunda es, en relación con los instrumentos de financiamiento para poder levantar esas capacidades. Por ejemplo, yo no sé si es que los FNDR que mencionaba don Manuel permiten, en el fondo, financiar lo que es el desarrollo de planes comunales y planes regionales también. Esa es la duda que nosotros tenemos, porque vemos que hay muchos municipios que no postulan a los FNDR porque no hay claridad si es que estos pueden o no financiar, y se está modificando el reglamento. Entonces, en resumen, la pregunta es, ¿cuál es el plan para aprovechar las capacidades ya instaladas a nivel municipal y universitario? Y dos, si es que hay un plan de financiamiento, se vislumbra opciones de financiamiento desde desarrollo social o desde alguna otra parte que tú mencionaste que se estaba levantando. Sí, gracias Alex. Igual me parece que es una pregunta que debe responder la propia región. Como les decía a Manuel, existe ya, vamos a abrir una oficina que se va a encargar de la elaboración, o sea, de apoyar la elaboración de los planes comunales, y que va a estar, ¿cierto?, liderada por Jordan Harris, quien fue pionero, ¿cierto?, en la elaboración de estos planes comunales hace tiempo mediante ADAPT Chile. Creo que la región de Valparaíso tiene algunas comunas que se insertaron dentro de este programa. Entonces, por ahí va a haber un apoyo. Vamos a también constantemente postular a financiamiento para apoyar la elaboración de estos planes comunales. Pero evidentemente, al ser tantas las comunas en Chile, el apoyo y la organización de esto tiene que venir de la región. Dado sobre todo una región como Valparaíso, que cuenta con todas las potencialidades para hacerlo. Entonces yo diría que una respuesta que tiene que dar más bien la región en este caso. No sé, Jeremy, si ahí te quiero responder o simplemente sigo. Déjame revisar si es que hay alguna pregunta en el chat. Ahí está don Manuel Espinal. Y la de Alex. No, ya están todas respondidas, así que continuamos. Bien, voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, ¿cierto? Este ya lo mencioné, el Sistema Nacional de Información. Aquí está un poquito más detallado cuáles son los artículos a los que refieren cada uno de los componentes de este sistema, pero ustedes lo pueden revisar ahí con mayor detalle en la ley, y ya está publicada. Sí, la siguiente nomás. La gobernanza a nivel regional, ustedes también la conocen. Está el Comité Regional de Cambio Climático, que está presidido por el gobernador en este caso. Participa la delegación presidencial, las seremías, los municipios, representantes de la sociedad civil, y son los encargados de hacer entonces el plan de acción. Sí, la siguiente. Elaboración del PARC de acuerdo a la Ley Marco de Cambio Climático. No más. Estas son las etapas que nosotros utilizamos para elaborar los planes que eran anteriores al PARC, que contemplaban un proceso de elaboración del anteproyecto del PARC con todos los contenidos de la ley, que ya les mencioné: el contexto, la caracterización de la vulnerabilidad, emisiones de gases de efecto invernadero, vinculación con los planes sectoriales, SLP y NDC, identificación y priorización de medidas, medios de implementación, fuentes de financiamiento y sistemas de monitoreo y reporte, verificación, y una consulta ciudadana también. Y ahora, ¿cómo viene esta etapa en la ley?
Si me dan la siguiente. Entonces contempla una etapa 1 de inicio del proceso, el procedimiento de elaboración que tiene 30 días. ¿Qué se hace en estos 30 días? Se recolecta toda la información que yo les describí anteriormente. Todos los contenidos del PARC, la idea es que estén más o menos preparados antes de esta etapa 1, ¿sí? Eso es como difícil de entender, pero por eso que ustedes pueden empezar la elaboración del PARC desde ya, independiente de que el reglamento exista o no, los contenidos no se van a modificar porque ya están en la ley. Por lo tanto, esta etapa 1 es para consolidar todos esos contenidos y establecer y poder elaborar un anteproyecto, que es la etapa número 2, que es elaborar el anteproyecto, ¿cierto? En 90 días, y por lo tanto, son plazos más o menos acotados, igual es un plazo no tan bajo, pero que es importante en estas etapas ya contar con los insumos, ¿sí? Por lo tanto, me imagino perfectamente que una licitación para elaborar los productos o los contenidos del PARC ya puede entonces empezar a hacerse, por ejemplo, con financiamiento de la región. Y ya contando con esos insumos, poder empezar esta etapa una vez que el reglamento ya esté publicado. Entonces, llegamos a la etapa 1 con todos los contenidos que establece la ley listos. Y este proceso entonces de inicio tiene que ver con la apertura de un expediente público, y el proceso de elaboración del anteproyecto también tiene que ver con socializar también estos contenidos con los miembros del COREC para que estén todos de acuerdo, etcétera, etcétera. Una vez que esté visado y aprobado por el COREC, entonces se va a una etapa 3, de participación ciudadana, que dura al menos 30 días hábiles, y luego una etapa 4, ¿cierto? Que es la elaboración definitiva del proyecto, que es una vez recibido todos los comentarios de la participación ciudadana, entonces hay que considerarlos y elaborar, ¿cierto? Un proyecto definitivo. Y la etapa número 5 es la aprobación, ¿cierto? Y dictación por la autoridad competente del PARC. Entonces, todas estas etapas que están en el reglamento requieren ya de los contenidos bien avanzados. Entonces, por eso les digo que no es necesario que se espere a la publicación del reglamento para que ustedes puedan comenzar con la elaboración de este plan, porque los contenidos de la ley no se van a modificar por el reglamento, porque no se puede. Entonces, eso es una etapa, un aspecto importante. ¿Sí? La siguiente. Algunos aprendizajes y brechas en la elaboración de los PARC en la etapa, en la etapa 1. Todo lo que tiene que ver con el contexto de cambio climático, ¿cierto? Bueno, usamos para los pilotos, para los primeros 4, la plataforma ArcClim, el Atlas de Riesgo Climático, y se usó información básica, si se quiere, como por ejemplo esos mapas que yo les estoy mostrando de Valparaíso sobre el cambio de la nieve acumulada y las olas de calor, ¿cierto? Que muestran el cambio a nivel anual. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en Magallanes, es tener mucho más mapas de esta misma información, ¿cierto? Esta, por ejemplo, en la temperatura. Todos estos mapas que yo les estoy mostrando acá de Magallanes son de una sola variable, que es la temperatura media. Entonces, primero, en los 4 mapas de arriba, les estoy mostrando, ¿cierto?, cómo es la temperatura media en Magallanes históricamente, cómo se comporta en primavera, otoño, en las distintas épocas del año, ¿cierto? Invierno, primavera. Luego les muestro cómo se van a comportar las temperaturas en el futuro, ¿cierto? En los 4 mapas del medio. Entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura, por ejemplo, en invierno? ¿Sí? En verano, en primavera, en todas las estaciones del año. Un símil a lo histórico, pero esto en el futuro. Entonces ahí con los colores ustedes van a poder ver cuáles son las diferencias. Y finalmente estos 4 mapas de abajo representan el cambio entre el histórico y el futuro. Entonces, los nuevos PARC contienen un análisis mucho más sofisticado de la información de ArcClim. ¿Y por qué? Porque cuando estábamos haciendo los pilotos, ArcClim todavía no estaba listo. Entonces estuvo listo cuando estábamos en la etapa final y tuvimos que incluirlo, ¿cierto?, un poco a la rápida. Ahora ya contamos con esa información y la incluimos. Además, las cadenas de impacto, esta caracterización de la vulnerabilidad, que tienen la forma de cadenas de impacto, se incluye como insumos para ArcClim también. O sea, todo Chile va a poder visualizar el trabajo que hizo Valparaíso, por ejemplo.
Si me dan la siguiente. Esto es como nosotros esquematizamos la caracterización de la vulnerabilidad, y acá los equipos de la región lo tienen clarísimo de cómo hacer estas cadenas de impacto, ¿cierto? Cómo se componen, que una cadena de impacto es una problemática específica, puede ser riesgo de incendios forestales, por ejemplo, en zona urbana en Valparaíso, me estoy imaginando. Y bueno, y para definir este riesgo se usa la definición del IPCC, con exposición, vulnerabilidad y amenazas climáticas, ¿cierto? Como componentes del riesgo. Y para eso, para las amenazas tenemos ARCLIM, y para la vulnerabilidad hay distintas fuentes dependiendo de lo que estemos estudiando, lo mismo con la exposición. Y con eso entonces determinamos el riesgo para cada cadena de impacto, y esa información luego es descargada en ARCLIM. Sí, la siguiente. Entonces, los primeros 4 parques que yo les mostré, los primeros que se hicieron, consideraron cadena de impacto, pero estos no consideraron el formato ARCLIM, porque no existía ARCLIM. Los nuevos parques que se están haciendo ahora en Coquimbo, por ejemplo, sí contemplan el formato ARCLIM, y estas mismas cadenas de impacto van a ser entonces cargadas en la plataforma. Sí, la siguiente. Algunas medidas, yo creo que esto se lo ha mostrado en algunas reuniones anteriores, pero bien rápidamente, son muy variadas las medidas que han salido de los parques. Algunas medidas que tienen que ver con ordenamiento territorial, otros que tienen que ver con recursos hídricos, y otros que tienen que ver con educación ambiental. Entonces son temas bien variados. Sí, si me das la siguiente. También surgieron medidas para distintos sectores fundamentales, como el sector silvoagropecuario, ¿cierto? Temas de recursos hídricos, como el uso sostenible de recursos hídricos, algo de perogrullo, pero bueno, hay que seguir fomentando y trabajando en esto para que tenga un correlato en la realidad. Sistemas productivos resilientes, ¿cierto? Las prácticas de otro tipo de agriculturas, como la agroecología, ¿verdad? ¿Cómo introducimos este tipo de manejos más sustentables de la agricultura, sobre todo en una región como Valparaíso, que están en los límites, ¿cierto?, de la resiliencia en cuanto a la agricultura? Conservación de los suelos, un tema que es ya fundamental y urgente en Valparaíso. Sí, la siguiente. Temas de asentamiento humano, ¿cierto? La necesidad de incluir espacios públicos y soluciones basadas en la naturaleza en nuestros espacios públicos. Ustedes hablan de las olas de calor, ¿cierto?, que están afectando a todo Chile, a todas en Santiago también, por supuesto. La necesidad entonces de más infraestructura verde, de soluciones basadas en la naturaleza, de conservar nuestros humedales. Todo eso entonces puede quedar en estos planes también, y queda también como compromiso de parte de las distintas carteras que forman parte de este COREC. Temas de infraestructura hídrica y energética, y agua y residuos. El gobernador mencionó muchas iniciativas, ¿cierto?, que se relacionan con este tipo de medidas. ¿Sí? La siguiente. Biodiversidad, por supuesto, restauración ecológica, áreas protegidas, recursos hídricos, muchas medidas referentes a estos aspectos. La siguiente. Fuentes de financiamiento. Los parques pilotos, los 4 primeros que yo les mencionaba, distinguían una serie de medidas, y estas medidas entonces tenían una fuente de financiamiento tipo, o para decirlo de otra forma, la consultora en este caso dijo, bueno, dada esta medida, una posible fuente de financiamiento es tal o cual. Y ahí están entonces identificadas FIC, FNR, Fondo de Protección Ambiental, Fondo de Reciclaje, todos los tipos de financiamiento que existen. Pero los nuevos parques, estamos trabajando para hacer una estrategia de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el financiamiento va a estar, entre comillas, ¿cierto? Vamos a ver cómo resulta, asegurado, o va a ser un aspecto que vamos a conversar durante el proceso de elaboración del parque. Es decir, ok, ustedes como CORE que están priorizando tal o cual medida, ¿cómo la vamos a financiar? Y si hay un silencio sepulcral, bueno, entonces no podemos hacer esa medida porque no hay financiamiento. Ese trabajo es el que vamos a hacer con el COREC ahora, con los COREC ahora, tratar de entonces de tener una estrategia de financiamiento. Para eso va a estar contratada una consultoría especial para esto, y creemos que esto es un aspecto fundamental, o sea, para que el plan de acción no quede archivado, sino que realmente cuando se publique pase la acción inmediatamente. Este aspecto del financiamiento es fundamental, y el compromiso político ahí también.
es fundamental. ¿Sí? La siguiente. La consulta ciudadana, nosotros la hicimos de 45 días hábiles, pero la ley establece 30 días hábiles como mínimo. Involucramos ahí más, de forma más relevante a la sociedad civil, la academia y el sector privado, porque no estaban tan... porque como el CORE, que es el que elabora el parque, no se tomó tan en consideración entonces a la sociedad civil, la academia y el sector privado. Este CORE, que en particular Valparaíso siempre ha involucrado a un grupo más amplio de la sociedad, y entonces eso no se debiese perder. Se organizaron talleres, encuentros participativos para difundir el parque, pero en nuestra experiencia la idea es que se hagan consultas ciudadanas tempranas e información ciudadana temprana. No esperar a que el parque esté listo, sino que ir construyéndolo con la sociedad, con la comunidad. Eso yo creo que también es fundamental como experiencia aprendida. Sí, la siguiente. Ahí, bueno, sistematizamos los comentarios, etcétera, y eso. La siguiente creo que es ya la última diapositiva, que son los desafíos. El financiamiento para implementar acciones climáticas es un desafío, evidentemente. La capacidad de los COREC para elaborar PARC también, pero creo que no es el caso de Valparaíso. La integración del cambio climático en los instrumentos de desarrollo regional también es un desafío que debe ser abordado por el PARC. Y bueno, la implementación de la ley marco es un desafío para nosotros también. Eso, muchas gracias. Perfecto, Tomás. Entiendo que Oriana Vargas tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacerte una consulta en relación a la mirada y a tu experiencia respecto al tema de la región de Valparaíso. Somos 17, son con borde costero, y tenemos en todas las provincias ya desde hace 13 años decretos de escasez hídrica. Entonces, la agrupación por vulnerabilidad, al mirar el diagnóstico de la región, tenemos nuestros temas oceánicos, ¿cierto?, que tienen flora, fauna endémica y que tienen unas características técnicas. Y tenemos en el continente otra mirada de la vulnerabilidad que traspasa a la dinámica del límite comunal, ¿ya? Entonces, me interesaría si tú nos puedes comentar respecto a tu experiencia en los planes que mencionaste, los 4 primeros y los después que se desarrollaron, la mirada urbana territorial, en el sentido de que en el norte de nuestra región, o sea, Petorca, la situación del agua es crítica, ¿ya? En el sur, desde el punto de vista de la fauna, también. Entonces, eso me gustaría que pudieras comentar. Y la segunda, para generar una medida que te vas alejando de la gran capital, en cada región se producen menores capacidades técnicas o recursos técnicos. ¿Ustedes tienen alguna relación como con los indicadores sociales de, por ejemplo, las zonas rezagadas, que eso lo ve el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como para hacer una correlación? En síntesis, si yo hago una intervención, solución basada en la naturaleza, en el Gran Valparaíso, es muy distinto el esfuerzo en recursos humanos que se requiere para hacerlo en los bordes de la región, los bordes comunales, ¿me entiendes? Entonces, esa es la mirada. Los planes de los instrumentos de planificación no son ni sustentables ni sostenibles, porque el riesgo hoy día no permite meter condicionantes, y sería una cosa interesante que tú nos comentaras cuál es tu experiencia en estas regiones que has mencionado. Gracias. Gracias, Oriana, por la pregunta. Para partir mi respuesta, yo diría que evidentemente cada región de Chile, como ustedes bien saben, es muy diversa. Y en el caso particular de Valparaíso, el hecho de tener, ¿cierto?, una ciudad, ¿cierto?, metropolitana a la escala de, vamos a decir Santiago, pero digo una escala metropolitana, tienes ciertos desafíos que no presentan otras regiones en cuanto, ¿cierto?,
a riesgos asociados al cambio climático, que ya lo vimos bien en ese proyecto que hicimos hace algunos años, que tiene múltiples riesgos, ¿cierto? Desde incendios forestales hasta aluviones, hasta marejadas, ¿cierto? Múltiples olas de calor, sequía, y tienes una gran población ahí viviendo, y por otro lado tienes comunas, ¿cierto? Bien alejadas, y también padeciendo, ¿cierto? Impactos del cambio climático bien severos. Entonces, yo diría que el parque, en el caso particular de Valparaíso, la elaboración del plan regional, hacerlo primero es muy importante. Independiente de que las comunas puedan ir avanzando, pero tener un diagnóstico general de la región, en el caso particular de Valparaíso, es fundamental, porque también los recursos que después ustedes puedan distribuir hacia las comunas se pueden entonces priorizar de mejor forma. Evidentemente ustedes ya tienen una idea de cuál comuna es más vulnerable que otra, pero este diagnóstico que se haga con la lupa, digamos, de cambio climático, nos va a decir, bueno, Petorca ahora es muy vulnerable y en el futuro va a ser aún más vulnerable. Entonces, bueno, ahí tienen que estar también puestas nuestras ayudas o medidas. Pero resulta que el Gran Valparaíso es donde se concentra, qué sé yo, el 80-90% de la población de la región, y hay mucha población vulnerable también. Es necesario también distribuir medidas que atiendan, ¿cierto?, a esas necesidades. No sé, yo diría que por lo mismo es muy importante tener este paraguas en el plan regional, y luego entonces acompañar a las comunas para que ellos puedan hacer sus planes, porque como tú mencionabas, muchas veces no se cuenta con las competencias necesariamente en estos temas, y que sí se tienen a nivel más central de Valparaíso, ¿cierto? Entonces, distribuir esa información hacia las comunas, hacerlos partícipes de este proceso, me parece que puede ser una respuesta a este desequilibrio que existe en regional, dentro de la región, ¿cierto? De comunas con muy pocas capacidades. Y bueno, con respecto a la planificación territorial, es un aspecto que salió en muchos de estos pilotos, de incluir cierto cambio climático y estos aspectos en la planificación territorial, en los PLADECO, en la estrategia de desarrollo regional, que el tema de cambio climático esté, ¿cierto?, como un tema fundamental, porque al final es un tema bien transversal, que afecta a varios sectores. Entonces, tenerlo, que al final cualquier intervención en la región pase un poco por el filtro de cambio climático. Cualquier intervención urbana, cualquier intervención en el mundo rural, tiene que pasar por un filtro de cambio climático, tiene que mirar estas proyecciones de cambio climático, ¿cierto? No se pueden tomar decisiones, yo diría, en este minuto, sin tomar en consideración que vamos a tener menos agua, que vamos a tener más ola de calor. Entonces, bueno, dado esa condición, es importante entonces que las decisiones que tomemos sean responsables en ese sentido. Ya, gracias. No sé si respondí a tu pregunta, en realidad, me fui por las ramas. No, sí, en parte, que es generar un lenguaje común, porque solamente señalarte que a mí me ha tocado por el trabajo en el Ministerio de Vivienda, correlacionar con Antofagasta, y allí hay iniciativa, la que tú mencionaste, de Europass, con el Creo Antofagasta. Ellos tienen armaron un tema que salió del gobierno regional, y nosotros le pedimos por movilidad sustentable generar la ciudad hermana, para conversar y tener una dinámica y generar un aprendizaje y no partir de cero. ¿Te fijas? Porque cuando uno toma un instrumento es muy diferente a cuando uno analiza el territorio, porque a nivel país el desierto se está yendo hacia el sur. ¿Te fijas? Y por el lado mar estamos perdiendo costa. Entonces, la experiencia de la desertificación ya la vivieron en el norte. Entonces, generar esa mirada territorial de analizar la vulnerabilidad, por decir, Cuenca ya tiene un trabajo avanzado, pero fauna, tipos de bosque que se van identificando a nivel país, te permite generar un aprendizaje, mucho más rápido con ese enfoque de la mirada urbana territorial. Entonces, a veces la división administrativa no te permite hacer esa comunicación, identificar, y se transforma en un listado de proyectos, siendo que la vocación hoy día es que estamos ante una catástrofe, en el sentido de que no hay tiempo, porque el cambio climático ya está. Esa sinergia es la que
bajo el procedimiento, me parece que es necesario plantear en el enfoque territorial. Sí, sí, las divisiones a veces, claro, son arbitrarias y no representan los riesgos que sufren de forma pareja, por ejemplo, comunas que están al lado. Yo diría que por lo mismo es tan importante que quizás se hagan planes conjuntos entre varias comunas, por ejemplo, que puedan conversar, que puedan hacer sinergia, que puedan tener medidas compartidas, por ejemplo. Yo diría que eso también podría ser una buena acción. Hay otra, parece que hay otra presentación. Estoy tomando mucho la palabra. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Ya, perfecto. En virtud del tiempo, vamos a ver la última, que es ya, bueno, agradecemos por supuesto a Tomás por su presentación. La siguiente entonces tiene que ver con, se linkea mucho con lo que presentó Tomás, con lo que presentó Alexandre, y está recogida porque, como ustedes saben, el 6 de diciembre fue el Encuentro Nacional de Cambio Climático. Ahí nos juntamos todos los puntos focales de la Seremía de Medio Ambiente para empezar a ponernos de acuerdo con respecto a cómo vamos a tener que desarrollar el plan de acción regional que muy bien presentó Tomás. Entonces ahora tuvimos la primera presentación, que fue de ley marco, planes comunales, estrategias comunales. La segunda presentación, que fue la elaboración de los parques, y ahora hay que bajar esta información a lo que nos convoca como Conec Valparaíso. Bajo esa perspectiva, esto ya lo conversó con ustedes, Tomás, la idea es definir los objetivos de este instrumento de gestión que va a ser el plan de acción regional, que tiene que ser coherente con las directrices de la estrategia climática de largo plazo, los planes sectoriales de mitigación y adaptación y los planes de acción comunal, al igual que los planes estratégicos de recursos hídricos de cuencas, que ya también lo hemos mencionado en esta reunión. Los contenidos no voy a detenerme en esta parte porque ya también Tomás lo explicó, incluso con imágenes mucho mejor de lo que está acá, así que la idea es encontrar el contexto climático de la región y empezar a plantear las medidas de mitigación y adaptación que se propongan en los planes sectoriales. Junto con ello, tenemos que empezar a buscar los medios de implementación y, por supuesto, de seguimiento para medir, para encontrar la forma en que estamos llevando a cabo el plan de acción regional. Todas las presentaciones de esta reunión las van a tener. Sí, estoy pasando rápido porque esto ya lo vimos con Tomás, pero de todas formas se los voy a hacer llegar por correo. De eso no se preocupen. Las etapas también las planteó Tomás. La idea es que en un primer, el puntapié inicial es la resolución de inicio que dictaría el GORE, y luego comenzaríamos ya con la elaboración de nuestro anteproyecto. La idea es que el GORE inicia el desarrollo, la sistematización y la priorización de las medidas en conjunto con nosotros como Seremía de Medio Ambiente, que actuamos como la Secretaría Técnica de esta instancia. También nos detuvimos largamente en el ítem de participación ciudadana, no me voy a detener en eso tampoco. La idea es llegar a la elaboración del proyecto definitivo, incorporando las observaciones y, por supuesto, presentar dicho proyecto al Consejo Regional y recoger las observaciones del Consejo Regional para finalmente tener la aprobación del plan con un acuerdo favorable de parte del GORE y también con la resolución del delegado presidencial. Ahora, estos son los plazos que nos presentó Nivel Central para elaborar. Estos plazos ahora, que si Tomás me corrige, pero no son... son plazos aproximados, no es que tengamos que, entiendo yo, no tengamos que cumplir exactamente con esos plazos, porque tenemos un plazo legal, que es, como ustedes saben, noviembre del 2024 para tener el plan de acción regional. Sin embargo, se estima que más o menos son 300 días hábiles, o sea, es 1 año y 3 meses aproximadamente para tener listo el plan de acción regional. Insisto, considerando que nuestra fecha tope es noviembre del 2024. Así es como se van a desarrollar los distintos planes a nivel nacional que están funcionando. Recordemos que el plan de acción regional se elabora, pero luego se tiene que revisar o actualizar, y eso ocurriría en el 2027, luego en el 2032 y posteriormente en el 2037, si no me equivoco.
Ahora, eso es una cosa, que tenemos que ponernos de acuerdo con planes de acciones regionales y por lo tanto, una vez ingresado el proyecto, a cada una de vuestras seremías les va a estar llegando probablemente por oficio la solicitud de información para empezar a alimentar el plan de acción regional para que hagamos el levantamiento, que es la primera etapa del plan de acción, que es conocer cuáles son las vulnerabilidades ambientales que tiene la región. Por otro lado, tenemos muchísimo trabajo ya encaminado para la Agenda 2023. Particularmente, tenemos que ponernos de acuerdo en la realización de 2 talleres que van a estar comandados por Nivel Central. De hecho, lo van a dictar 2 personas de la FAO. Y esos 2 talleres van a ser en enero y marzo y están convocados todos los miembros del COREC. Y por otro lado, ¿qué talleres son? Esos talleres son la actualización del Plan Nacional de Cambio Climático y corresponden a un formato de coordinación institucional. Por otro lado, vamos a tener otros talleres más entre enero y marzo, y ese es un taller de gestión de riesgo de desastre. Todas estas reuniones, estos 3 talleres que les estoy mencionando, van a ser en formato virtual, y el de riesgo de desastre lo va a dictar Eridanus UCB. Como les decía, el de coordinación institucional para la actualización del plan nacional es uno por región y lo dictan 2 personas de la FAO. Entonces, pelota al piso, las fechas tentativas para realizar estos talleres que les estoy mencionando. La primera sesión del COREC del 2023 y el taller de gestión de riesgos de desastre es como sigue. El jueves 26 de enero se propone la primera jornada de coordinación institucional para la actualización del Plan Nacional de Cambio Climático. Esta es la primera fecha que tendríamos que confirmar. Luego, el jueves 9 de marzo, ya que febrero es un mes de vacaciones donde es difícil pillar a todo el mundo. Pues el 9 de marzo sería nuestra primera sección del COREC 2023. Ahí ya la idea en ese COREC es presentar el estado de avance de estos primeros 30 días de elaboración del PARC, que es el puntapié inicial que da el COREC, más toda la información que podamos haber recabado y probablemente un borrador o un resumen ejecutivo del plan de acción regional. Se propone en ese caso el jueves 16 de marzo como la sesión de gestión de riesgo. Ahí es la que va a dictar Eridanus UCB, y el jueves 26 de marzo sería la segunda jornada de coordinación, que es una jornada de coordinación con retroalimentación. Así actualmente estaría la Agenda 2023 para el principio del 2023. Sí. Un punto solamente, que la actualización del plan, claro, es... Escucho súper poco. ¿Podrías acercarte al micrófono? ¿Podrías acercarte al micrófono? Sí, claro, sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, no, solamente aclarar que esa actualización del plan es a la que hacíamos referencia también en nuestra presentación. La hace la consultora Eridanus en conjunto con el Centro de Acción Climática de la Católica de Valparaíso. O sea, somos nosotros los que participamos en esa instancia. Solamente para agregar eso. Perfecto, gracias por la aclaración y por la información adicional. ¿Alguien tiene alguna objeción con respecto a las fechas? Las voy a repetir. El jueves 26 de enero. Jueves 26 de enero sería la de coordinación institucional para la actualización del Plan Nacional de Cambio Climático. Jueves 26 de enero. Coordinación institucional para actualización del Plan Nacional de Cambio Climático. Esa sería la primera fecha. La segunda fecha, dejamos libre febrero. La segunda fecha sería el jueves 9 de marzo, nuestro primer COREC. Ahí conversando con los colegas del GORE, la idea sería, ojalá nuestra pretensión
nuestra ambición sería tener ya el puntapié inicial, algo de información levantada para cumplir con la etapa 1 del Plan de Acción Regional. Entonces, jueves 9 de marzo sería el primer core, a esta misma hora, de 15:30 a 17. Luego nos saltamos al jueves 16 de marzo, que sería la sesión de gestión de riesgo, dictada por Eridanos UCD. Jueves 16 de marzo. Y por último, el jueves 26 de marzo sería la segunda jornada de coordinación institucional para el Plan Nacional de Cambio Climático. ¿Hay alguna objeción? Con respecto a, entiendo que son tentativas que pueden pasar cosas entre medio de agendas y no... Rodrigo. Dígame. Escucho. Hola. Débora Vega, jefa de la DIPLAD. Primero saludarla a todos. Sí, primero quiero excusar que el gobernador se tuvo que retirar. Hoy día es un día bastante complicado en términos de emergencia por incendio, entonces está corriendo todo por aquí en este momento. Sin embargo, quisiera emitir algunas opiniones respecto a las últimas dos presentaciones. Más que objetar fechas que en este caso la Seremi Medio Ambiente está proponiendo, tiene que ver con una opinión sobre el proceso completo respecto a los plazos y sobre el diseño de la elaboración de este instrumento de gestión en particular. Entonces, hay varias cosas que me gustaría mencionar. En primer lugar, veo que es un avance importante, que duda cabe, que estamos todos haciendo los mejores esfuerzos, la mayoría de las personas que participamos de esta instancia tenemos un compromiso en términos de empujar distintas instancias de adaptación y mitigación al cambio climático. Sin embargo, creo que hay cuestiones procedimentales que hay que revisar y profundizar o problematizar y ponerlas en discusión entre las instituciones. Hay un marco normativo que efectivamente hay que cumplir, hay etapas que desarrollar, pero hay cuestiones que todavía no están resueltas y hay un reglamento que está en construcción. Entonces, a mí en particular me llama mucho la atención los plazos que establecen, las etapas que están diseñadas, y pudiésemos profundizar en cada una de ellas, pero creo que es bastante complejo. Todavía hay cuestiones que tienen que resolver las autoridades respecto a los compromisos y las responsabilidades del proceso de elaboración de estos planes. Básicamente porque la propuesta efectivamente es en términos de quienes lideran el proceso, quienes asumen la responsabilidad de la elaboración del instrumento, quién va a ser la unidad técnica, cómo se va a ejecutar. Las propuestas pilotos que se presentan igual están en el marco de proceso licitatorio. Yo planteo una pregunta: ¿qué pasa si las instituciones deciden elaborar el propio plan? Los plazos se transforman porque eso tiene que coexistir con distintas instancias de formulación de instrumentos de planificación o instrumentos de gestión en esta índole. Entonces, me parece súper apropiado las etapas en donde hay que generar distintos talleres, pero hay otros aspectos de decisión política, técnica, administrativa, presupuestaria, que hay que revisar, y al menos nuestra posición, o al menos el mensaje que me da el gobernador para aquello, es tener una reunión de trabajo con las autoridades y con las instituciones competentes que se tienen que hacer responsables de este proceso. Para poder afinar estos detalles, como tú bien decías, Rodrigo, es que justamente hay que ponerse de acuerdo. Entonces, en ese ejercicio de ponernos de acuerdo, tenemos que ser súper responsables y con un sentido de realidad respecto a los tiempos de lo que significa, por ejemplo, hacer una participación ciudadana en el marco de la elaboración de un instrumento como este. Entonces, yo lo dejo como un asterisco en cuanto a poder gestionar en enero. Ustedes saben que diciembre es un cierre de año muy complejo, por lo tanto, sí me gustaría que quedara en acta que pudiésemos tener una reunión de trabajo que me solicitó el gobernador con las autoridades, con las instituciones competentes, la responsabilidad de llevar adelante este instrumento para poder definir todos estos detalles, básicamente porque todavía no tenemos consenso sobre aquello. Eso lo dejo como una primera propuesta y, por supuesto, agradecer y felicitar la instancia de los colegas
de las municipalidades que han tomado la delantera en elaborar sus planes comunales, etc. Pero lo dejo ahí como una propuesta y una moción de orden respecto a no tomar la carreta tan rápido respecto a una primera instancia de presentación de todos estos hitos y todas estas etapas y todos estos contenidos que se le están proponiendo al COREC. Eso, muchas gracias. Débora, ¿alguna propuesta de fecha para generar la primera reunión? En la primera quincena de enero sería ideal. Perfecto. Si te parece, propongámoslo al tiro, para ir dejando, para que quede en acta. Dejémoslo en acta. ¿Se refiere, Jeremy, a como el día y la hora? Sí. No es posible en mi caso porque depende de la agenda del gobernador, por lo tanto prefiero como proponer al menos la segunda semana de enero sin falta. Segunda semana de enero. Ya. Sí, para tener una... Ya hemos votado a 7 días que es la segunda semana de enero. Exacto, gracias. Ya, estupendo, gracias. Muchas gracias, Débora. ¿Alguna otra consulta con respecto a las presentaciones o a la agenda 2023 enero-marzo? Una pregunta en el chat. No, Javier se fue. Entonces, ahora dejo abierta la palabra al Pleno para si es que alguien quiere hacer alguna observación o si quiere comprometer para alguna exposición o si quiere parte del tiempo del siguiente COREC. Tengo entendido que Ana María Córdoba o Cecilia Rivera me habían pedido la palabra por correo. Entonces, si siguen conectadas. Sí, hola, buenas tardes. No sé si Cecilia está todavía. Bueno, soy Ana María Córdoba, soy de la Universidad de Valparaíso, directora del Departamento de Meteorología, y estoy aquí mandatada o comandada por la Comisión de Cambio Climático del CRUF, del Consejo de Rectores de Valparaíso, porque se está organizando una actividad para el día entre el 16 y el 18 de enero, que es el primer Congreso de Cambio Climático CRUF, cuyo objetivo es trabajar, ver lo que se ha hecho en la región y con invitados de otras regiones para ver experiencias con respecto a temáticas de cambio climático. Yo le pedí al secretario que les pueda reenviar el formato de inscripción del esto. Tenemos 4 temáticas, una que es fuentes de agua alternativa en el contexto de cambio climático, una segunda que es estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático, una tercera que son fuentes de energía e innovación tecnológica frente al cambio climático, y la cuarta, estrategias en educación, salud o arte frente al cambio climático. Quisimos con estas áreas sacar un poco de la parte más física que me corresponde a mí del punto de vista de mi área de investigación y dar un contexto tanto regional, también una oportunidad a los estudiantes de las universidades, no solo de las del CRUF, sino que de las universidades locales, de que presenten los estudiantes sus trabajos. Siempre es difícil viajar hacia otra región, es gratuito la inscripción y la convocatoria cierra el 30 de diciembre. Entonces, ese era lo que les quería contar. Les va a llegar el formulario, que es un formulario en un archivo Word muy cortito, para que escojan si quieren ponencia o quieren póster. Y hay un correo al cual que está en el póster al cual se deben enviar los archivos Word. Así que bueno, cualquier consulta tienen mis correos y nos podemos seguir comunicando. Así que espero verlos en enero. Va a ser en la UPLA, acá en Playa Ancha. Ahí se va a organizar la actividad. La UPLA este año preside el consejo, así que son los dueños de casa. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Por favor, le pediría a Ana María que ponga su correo en el chat, cosa de que todos
todos lo tengamos y le podamos hacer las consultas. Y Alex Sánchez hace una observación por el chat. Le pediría, por favor, si todavía estaba presente, que la dijera a viva voz, cosa de que Alexandre Sánchez, que la dijera a viva voz para que también quedara en el video por temas de transparencia, por favor. Sí, gracias. Solamente era consignar lo mismo que había dicho anteriormente, que si pudiera quedar en acta y también para futuras referencias de la consultoría a que se refiere por la actualización del Plan Nacional. En vez de referirse a Eridanus más UCB, simplemente consignar como que Eridanus más Centro de Acción Climática de la PUCB, para hacer especificidad que dentro de la PUCB, en nuestra unidad académica, quien está trabajando en conjunto con Eridanus para hacer ese trabajo, y que por supuesto estamos también a disposición de ustedes para cualquier requerimiento de información regional, ya que Eridanus es una institución de la región metropolitana y nosotros somos los representantes de la región de Valparaíso. Perfecto, ahí yo lo tomé en acta, también quedó en la grabación. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación? Perfecto, siendo entonces las 17:26, señor Cerevi, no sé si tiene algo más que añadir. Solo agradecer a los participantes por entregar su tiempo a un tema tan importante y tan fundamental como enfrentar el cambio climático. Así que, y desde ya quedan invitados a la próxima reunión que probablemente se debiese realizar en el mes de marzo. Perfecto, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a todos por su tiempo y que les vaya muy bien. Felices